Sosa es conocido como el matriarcado de América. Contradormidos nos tocan la puerta. El susto que nos pegamos, no les puedo explicar. El tema es que tenemos que cambiar el retén, pero es un repuesto que no se consigue en todos lados. Estos mosquitos, Dios mío, déjenme en paz. O sea, creo que desde que empezamos a hacer la cordillera oriental, si no me equivoco, que empezamos a ver estas vacas que tienen un pelaje Que para todos los boyacenses debe ser un gran orgullo. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a Duitama. Duitama es un municipio colombiano perteneciente al departamento de Boyacá, al que entramos en el video anterior. Este municipio está ubicado en el centro oriente de Colombia. Duitama es conocida como la perla de Boyacá y también es el puerto terrestre transportador más importante del oriente colombiano. Está localizada sobre varias de las vías principales de la región, lo que convierte a Duitama en un punto estratégico para el desarrollo de la industria, para la prestación de servicios y también para el comercio. Y atentos con este dato porque según el DANE es una de las ciudades de mayor calidad de vida a nivel nacional. Este es el parque principal, el Parque de los Libertadores, y aquí tenemos a la Catedral de San Lorenzo. ¿Y ustedes pueden creer que esta catedral de estilo neoclásico tardó más de 80 años en construirse? ¿Saben qué me sorprende? Que es un espacio muy grande, el del parque, hay mucha gente dando vueltas por todos lados, pero sin embargo el ambiente es tranquilo, no se escuchan gritos, música fuerte. Solo una sirena anda por ahí escuchándose, pero nada más. Esto es algo que en casi 5 meses de viajar por Colombia nunca habíamos visto. El policía le pide documento a las personas que van caminando por la calle. Realmente me sorprende porque no lo habíamos visto antes. Estamos en la montaña, así que el clima es impredecible, sale el sol, te agarra un calor tremendo, se nubla, qué frío, por favor, ten un poco de abrigo porque si no te congelás. Y ahora bajamos, estamos a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, así que bajamos 500 metros porque en la laguna de Tota estábamos a 3.100, sí, bajamos más de 500, 600 metros, y se nota bastante. Así que van a haber varios cambios de ropa, porque hay que abrigarse, después hay que desabrigarse. Lo importante es estar preparado y si uno va a caminar, llevarse abrigo o también poder sacarse abrigo y quedarse con una camiseta, con una remera para no morir de calor, obviamente. Del Parque de los Libertadores hicimos solamente 2 kilómetros y llegamos al parqueadero del pueblito boyacense. Pero antes tenemos que terminar unos trabajos porque nosotros no estamos de vacaciones, amigos, y hay que recordarlo porque muchas personas nos ven, nos conocen, nos ven que estamos viajando y lo primero que piensan es: viven de vacaciones, estos chicos son ricos. No, así que vamos a terminar primero unos trabajos y después a conocer el pueblito. Antes de empezar el recorrido por el pueblito, quiero que Juan les muestre lo que acaba de terminar. Mirá este diseño, gurisa, que le hice y terminé a mi amigo El Ancho. El Ancho es cantante de la banda Lo Peor del Mundo y yo vengo laburando con ellos, ¿cuánto? Hace 6, 7 años. Así que hay plena confianza, me pidió un diseño libre y ahí está, hice esta locurita. Tremendo, me encanta. Toca el bandoneón o el acordeón, sinceramente no sé cuál de los dos, pero ahí está. Muy bueno, búsquenla en YouTube a Lo Peor del Mundo porque van a ver que está igual y van a ver los diseños de Juan, que son estos que vienen con el mundo, con el ojo. Exactamente. Acuérdense que los diseños personalizados los pueden pedir por mail en rodandohacialalibertad@hotmail.com y que no necesariamente tienen que tener una banda como El Ancho, que si están haciendo un proyecto o un futuro viaje, si ya tienen un viaje y no tienen su logo que los represente, si quieren hacer remeras como miren, como la nuestra de Rodando hacia la Libertad, ¿quién hizo el logo nuestro? O si le querés regalar un diseño a un familiar tuyo que se viene el cumpleaños, yo te lo hago, amigo. Tal cual, así que ténganlo muy pero muy en cuenta porque de eso terminan cosas así como estas. Estoy con el ejemplo justo hoy. Aquí del otro lado tenemos al pueblito, así que hay que ingresar y pagar una entrada. Ahora les voy a contar un poquito más por qué hay que pagar entrada y por qué está cerrado. Aquí
Aquí está la taquilla para pagar la entrada, que son 6.000 pesos por persona. ¿Y tú? Juan y Flor. Flor, Pueblito Boyacense, así como lo estamos viendo, es una idea, un proyecto de interés social, de propiedad horizontal. Así es lo que estamos viendo. La gente lo confunde como un parque temático cuando realmente es un conjunto residencial, común y corriente, exactamente. Viven 100 familias, aproximadamente unas 400 personas, con 23.000 metros cuadrados, donde José Ricardo Bautista Pamplona, el fundador, que en el 92 le nació la idea porque él era el director de la Casa de la Cultura aquí en Duitama. Él dijo al secretario de la Casa de la Cultura: ¿y si hacemos un barrio para artistas? Un barrio donde las necesidades de los artistas estén tan cercanas, donde las casas de los artistas sean casas taller para que los artistas promuevan su arte. Entonces, de hecho, hubo un filtro para poder pasar que todas las personas que fueran artistas y que quisieran comprar una casa acá, pudieran hacerlo. El filtro fueron tres artistas, Fernando Soto Aparicio, Jorge Villamil y Fanny Mick, la Fanny Mick argentina, de hecho. Entonces, fueron los filtros para calificar a las personas, por eso aquí entraron a vivir artesanos, pintores, teatreros, bailarines, compositores, cantantes, de todo. Yo no puedo creer que en este pueblito viva gente. No, encima que son todos artistas, lo que nos contaba el muchacho, se hizo un filtro y todas las personas que viven acá adentro, hay escultores, talladores, pintores. No. Así que Nunca estuvimos en un lugar así. No, es único, la verdad, único. El primer pueblito al que entramos es Ráquira, conocido como la capital artesanal de Colombia. Ráquira, en idioma originario, significa ciudad de ollas, y eso justamente es por su rica tradición en alfarería y cerámica. El pueblo originario que habitó toda esta zona era el Muisca, que este pueblo eran expertos metalúrgicos, expertos en tejido de algodón, en agricultura y también en alfarería. Dicen que uno lo recorre en 2 horas, pero déjenme decir que en 5 horas te quedas corto porque haces un pasito y todo tiene un detalle. Ay, me encanta este lugar. Estos son los hospedajes en donde uno puede venir a quedarse unos días o un día, lo que quiera, pero tengan en cuenta que si uno se queda en estos hospedajes no tiene que pagar en la entrada, que es el equivalente a $1.50 por persona. Llegamos a Tenza, o mejor dicho, a la representación de este pueblito boyacense, que se caracteriza por la producción de artesanías, en especial los canastos. Por eso los tenemos aquí en esta fuente. Es lindo de día, Uris, imagínate con todos los foquitos prendidos, con todas las luces de noche, debe ser hermoso. Es cierto, porque tiene cantidad de farolitos por todos lados. Llegamos a Tibasosa, un pueblo muy particular, o la representación de un pueblo muy particular, porque Tibasosa es conocido como el matriarcado de América y se conoce así por el liderazgo histórico de las mujeres en cargos públicos y también por su notable participación en el municipio. Y estamos en Monguí, pueblito considerado uno de los más bonitos de Colombia por su arquitectura colonial conservada. Este pueblito es conocido mundialmente por la fabricación artesanal de balones de cuero. Así que aquí en la representación de este pueblito también van a poder conseguir sus balones de cuero. Y acá tenemos la escultura, la representación de el indio Rómulo, poeta costumbrista colombiano nacido en Monguí, representante y embajador de la cultura boyacense. Este pueblito es la representación de Villa de Leyva, otro pueblito colonial con su arquitectura tan bien conservada que es muy famoso por eso. El casco urbano de Villa de Leyva fue declarado Monumento Nacional en 1954. Aquí he llegado al Cocuy, ya estoy sola porque lo perdí a Juan, ya fue demasiado, me dijo, yo ya conocí todo. Este pueblo también es conocido por su arquitectura colonial, y no solo su arquitectura colonial, también es reconocido por su arquitectura republicana muy bien conservada. Y aquí tenemos a la representación de Sáchica, pueblito conocido como la Jerusalén de Colombia. Es conocido así por su tradicional Semana Santa en vivo, que debe ser muy interesante, pero también por su fervor religioso. Y ya Colombia es un país muy religioso, me imagino que Sáchica debe ser
muchísimo más. Así llegué al último pueblito de este recorrido, de estos 7 pueblos boyacenses considerados como los más bonitos del departamento. Estos últimos 2 pueblitos son los más tranquilos porque no tienen restaurantes, comercios, hospedajes, así que uno no se ve acosado por los vendedores como si pasa cuando se acerca más a los otros pueblitos que son más centrales y ahí están todos los comercios. Pueblito completamente instagrameable, como se dice ahora, como se usa ahora este término, porque podés sacarte fotos en todos lados, creo que hasta dentro de los comercios, en el baño incluso, te vas a sacar una linda foto porque es todo muy pintoresco. La propuesta me parece alucinante porque es una forma de venir y conocer un pedacito de toda la cultura boyacense, de su gastronomía, de su arquitectura, así que me encantó la visita. En la casita nuevamente vamos a tomar un desayuno que preparó Juan, unos huevos pericos con unas tostadas para continuar ruta porque este día no se terminó acá. El Renault 12, papá. Mis papás tenían uno, pero break, el que trae la parte de atrás, el familiar. Salimos de Duitama y ya estamos llegando a otro municipio, el municipio de Paipa. Pero qué cosa más bonita, miren a dónde llegamos, el lago Xochagota. Este lago es artificial, se creó en 1956 con la idea de fomentar el turismo. Rodeado de montañas, lo que tenemos enfrente, la ciudad que se ve es nada más y nada menos que Paipa. Hay un catamarán en el agua y del otro lado una loma completamente verde como una pradera. También botecitos a pedal, ahí había uno. Se me fueron. Ahí, 2 botecitos más. Acá tenés para todos los gustos. Tenés el catamarán enorme, enorme para estar dentro de este lago que me sorprende. Y tenés los botecitos a pedal. Ahí está, otro ejemplo de la variedad. Acá tenemos una embarcación de tamaño intermedio. Después pasan los botecitos a pedal y después el catamarán gigante que ya está bastante lejos, está más cerca de la orilla. Paipa, que es la capital turística de Boyacá, y enfrente tenemos a las montañas adornando el paisaje. Encontramos este parqueadero que está enfrente del malecón y ahora vamos a esperar a ver si aparece el cuidador, ya que le preguntamos a un policía si era posible que pasemos la noche acá, porque está bastante derechito dentro de todo, parece seguro, tranquilo. Nos dijo que hablemos con él, así que vamos a ver si aparece o no aparece. Y si nos deja o no nos deja, y si no, la otra opción es ahí enfrente en el estacionamiento del malecón. Pero acá parece que está muy tranquilo, así que esperemos. Buenas, buenas. Un nuevo día en la vida del rodantero. ¿Y qué noche tuvimos anoche, Tete? Yo les conté que estábamos esperando que aparezca el cuidador para preguntarle si podíamos pasar la noche o no en el estacionamiento público de aquí. Bueno, la cuestión es que nunca apareció y nos quedamos dormidos y como a las 11 de la noche, que nosotros ya estamos recontra dormidos, nos tocan la puerta. El susto que nos pegamos, no les puedo explicar porque estábamos muy dormidos. Bueno, la cuestión es que el cuidador llegó a esa hora y nos dice, no se pueden quedar a dormir acá, así que salgan, que tengo que cerrar. Y nos tuvimos que mover, así que terminamos en este lugar. Nos movimos aquí, que era un punto que sabíamos que podíamos quedarnos a la noche porque ya lo habíamos visto en iOverlander, la aplicación que siempre usábamos, pero estaba tan lleno de gente que buscamos otro lugar más tranquilo y por eso encontramos el estacionamiento. Este es el jarillón, como le dicen acá en Colombia, nosotros le diríamos muro de contención o dique, ¿sí? Porque justamente contiene las aguas del lago. Toda esta vegetación verde es totora, qué linda que es, hace mucho que no la veíamos. Y el lago está planchado, no hay nada de viento, se ve el espejo de agua
perfecto, está muy tranquilo el día, soleado, qué linda mañana, amigos, vamos a pasear un poco. Justo al lado del cartel de Paipa hay un sillón enorme, este sillón para sacarse fotos me imagino, que está buenísimo porque está hecho de 100% plástico reciclado. Muy bien, Paipa, ¿eh? Y toda esta costanerita es el malecón del lago que tiene unos 7,5 kilómetros. Sorpresa, en el malecón tenemos un gong enorme. Este gong es el gong de la paz y fue un regalo del gobierno de Indonesia como reconocimiento a Colombia por sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado. ¡Qué tul! El regalito que le hizo Indonesia a Colombia es muy grande, ¿eh? Yo no sé si se toma dimensión desde el video, pero el gong es inmenso. Está muy interesante también la información que hay acá porque cuenta que el gong es un instrumento musical que se utiliza para iniciar ceremonias y que simboliza, entre otras cosas, la paz. Así que tiene mucho sentido que haya sido un regalo en homenaje a la paz. Y justamente que estamos en una zona muy importante a nivel histórico para la independencia de Colombia, hay una frase que me resonó mucho y que se las quiero decir. Es un pedacito de una frase que dice: sin paz, nuestra independencia significa poco. Me encantó esa frase. ¿Qué les pareció a ustedes? Cuéntenme en los comentarios. Y leyendo esta frase me acordé de mi papito, un besito al cielo, y a mi mamá, que cuando éramos chiquitos nos decían, a mi hermano y a mí: si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Una frase que para mí es tan pero tan importante y a ver si a ustedes les resuena, se las dejo. Bueno, ayer les conté que el Sochagota fue creado de manera artificial para fomentar o estimular el turismo, pero no fue la única función con la que fue construido este lago, sino que también otra de sus funciones es controlar el agua de la quebrada Honda y desviarla hacia el río Chicamocha. No sé si le dará la vuelta a todo el lago, pero acá tenemos una calle para el tránsito vehicular y aquí tenemos la zona peatonal que es parte de este malecón. El espacio del malecón se utiliza muchísimo para los deportes, se ve mucha gente corriendo, haciendo actividad física, pero también para la meditación, porque escuchen la paz que hay. Se escuchan solamente el sonido de los vehículos a lo lejos y después es un lugar para conectarse con la naturaleza. Me gusta mucho y me sorprende porque si uno no viene caminando no se imagina que existe todo esto acá tapadito porque bueno, por la avenida no se puede ver. Acá hay un mini muellecito de donde salen embarcaciones, pero donde vemos estacionaditos amarrados a los botes a pedal, que ayer los veíamos repartidos por todo el lago. Cantidad de barba de viejo en los árboles colgando, que yo en un video pregunté porque no sabía si aquí les llamaban así, si era lo mismo, que nosotros en Argentina lo encontramos mucho más pegado a los árboles, pero también se encuentra de esta forma. Y un dato importantísimo que aprendimos de este musgo de la barba de viejo en la Patagonia Argentina, que es donde hay mucha cantidad, es que se encuentra en las zonas en donde el aire es más puro. Así que si ustedes encuentran este musgo por ahí en una caminata, en un trekking, en un sendero, en donde sea, bueno, están en presencia de aire puro, así que aprovechen y respiren mucho. El nombre de este lago, Sochagota, en idioma originario significa gota de agua de la luna. Este lago tiene unas 163 hectáreas de superficie y la profundidad no es mucha, tiene casi 3 metros de profundidad, pero me consta como guardavidas que una persona que no sabe nadar en 2 metros de agua se hunde y se ahoga, así que si vienen tanto a este lago como cualquier cuerpo de agua y no saben nadar, ojo, mucho respeto, se meten hasta donde hacen pie. Estamos prontos a salir a la ruta, pero antes es necesario colocar aceite en el diferencial. El tema es que tenemos que cambiar el retén, pero es un repuesto que no se consigue en todos lados, así que cuando lleguemos a Bogotá ya lo vamos a cambiar porque ya lo tenemos, en realidad ya nos lo han comprado, pero bueno, hay que esperar, por eso Juan le está poniendo aceite al diferencial. Hemos llegado a un sitio histórico muy, pero muy importante para los colombianos. Y miren el paisaje que tenemos alrededor con todas estas florcitas.
¡Qué belleza! Qué belleza, encima ya se acercó un vecino y ya nos hicimos amigos. Íbamos hablando con Don Carlito, vamos a ponerle nombre. Sí, le preguntamos el nombre, pero muy amoroso, nos contó un montón de cosas. Súper interesante. Sí, súper interesante. ¿Y esa cosita? Estas vacas son hermosas. Creo que desde que empezamos a hacer la cordillera oriental, si no me equivoco, que empezamos a ver estas vacas que tienen un pelaje hermoso. Sí, desde que subimos a la altura me parece que las vimos. Tiene lógica, Y que, sí, que son tengan más un refuerzo. Porque hace mucho frío acá. Ay, me gustaría peinarte el flequillo como una muñeca. Ay, no, sos muy hermosa. Qué sorpresa, lo que tenemos atrás es el monumento de Simón Bolívar, que en este momento lo tengo de espaldas. Pero antes de subir al monumento de Bolívar tenemos que bajar al puente porque no les puedo contar la historia empezando por el final. Vamos al lugar de los hechos. Qué lindo lugar, está para venir a pasar el día, ¿eh? Sí, Es muy grande. Sinceramente me sorprende. Las fotos no le hacen justicia a este lugar. Está muy cuidado, hay gente que está barriendo, cortan el pasto, así que si venís, consumí, llévate la basura a tu casa. Sí, como siempre, la basura vuelve con uno porque no vuelve sola. Che, está lleno de mosquitos, no nos pusimos repelente. Bueno, estábamos bastante abrigados porque hace frío acá en la altura. Bueno, mientras voy bajando despacito, porque si no voy a rodar y no hacia la libertad justamente, los quiero poner un poco en contexto. ¿Recuerdan, vieron el video en el que les mostré que estábamos durmiendo abajo de un monumento? Y les conté la historia de la batalla del río Pienta. Los pongo en contexto. Nos encontramos en agosto de 1819 y a 150 kilómetros de acá llegan las tropas de Lucas González, tropas al mando de la realeza española, y se dirigían a este sector de Boyacá para servir de apoyo a las tropas de Barreiro. Pero resulta que los pobladores de Charalá les ofrecieron batalla justamente y por supuesto que fueron derrotados los vecinos porque se defendieron con palos, con piedras y con herramientas, pero lograron retrasar lo suficiente. El ejército de González no llegó a apoyar a las tropas de Barreiro, que era quien estaba al mando del ejército realista. Y recuerden el apellido Barreiro porque después les voy a contar otra cosa. ¿Y qué pasó? Gracias a la estrategia de Santander, rodearon al ejército español y lograron que poco tiempo después el ejército realista se rindiera. Y fue gracias a esa batalla, el 7 de agosto de 1819, que se selló la victoria definitiva de la campaña libertadora. Estos mosquitos, Dios mío, déjenme en paz. Este puente en Colombia es más famoso que Susana Jiménez en Argentina, es muy famoso el puente de Boyacá, pero este no es el original. Este puente se construyó en 1939 y adivinen, ofrenda de qué país fue. Bueno, fue una ofrenda de España, aunque resulte raro, pero bueno, en forma de amistad con Colombia es que se ofrendó este puente, que es un ícono colombiano porque representa la independencia de este país. Acá lo tenemos a Santander, cuya estrategia fue fundamental para el triunfo. Ya vimos el regalo de los españoles, ahora vinimos a visitar el regalo de los franceses, pero está un poquito más complicado porque hay que venir y pasar por esas escaleras. Hay que pasar para el otro lado de la autopista, recién le pregunté a los dos policías, me dijo sí, tengan cuidado y se puede acceder a ver el obelisco y el Arco del Triunfo. Arco del Triunfo, vamos. Bueno, pasamos para el otro lado de la ruta. Bueno, chicos, más inaccesible no lo podrían haber puesto. Qué lindo porque se puede venir a explorar, caminar, que es lo que nos gusta a nosotros. Lástima que no está accesible para todo el mundo. Una persona con movilidad reducida, una familia con nenes chiquitos, y no van a poder venir para este lado, pero pueden recorrer el otro lado. Y acá tenemos el obelisco, monumento a los héroes del 7 de agosto. Acá está ya como un poquito más abandonadito,
pero el espacio igual está muy bonito. Ahora vamos al monumento que está acá. Y después nos vamos a la Merche que está acá. ¡Ah, qué lindo lugar para caminar! Aquí estamos los zancudos, los mosquitos y yo, porque dije, ¿para qué los voy a dejar si me los puedo traer? Así que estamos todos juntos en el monumento de Bolívar, que justamente, bueno, viene a colación de todo esto porque fue el principal gestor del movimiento independentista colombiano. Arriba lo tenemos a Bolívar con la bandera colombiana en el pecho y abajo tenemos a 4 mujeres. Esas 4 mujeres representan las naciones liberadas justamente por Bolívar. Más abajo tenemos 4 ángeles con esos clarinetes que representan la proclamación de la independencia. Y acá la tenemos a la diosa Clío, que simboliza la gloria alcanzada. Pero esto no se termina acá. ¿Recuerdan que les dije que tuvieran en cuenta o recordaran el apellido Barreiro? ¿Qué pasó? Nos encontramos todavía el día 7 de agosto de 1819, pero después de la batalla que le da el triunfo al ejército libertador. ¿Qué pasa? Barreiro era quien estaba al mando del ejército realista, se escapa junto con sus tropas, o por lo menos las personas que sobreviven. Esa noche del 7 de agosto da la casualidad o la mala suerte de Barreiro, no lo sabemos, pero la cuestión es que es capturado por un niño de 12 años llamado Pedro Martínez. Este niño estaba a cargo del caballo de Bolívar y estaba junto con el soldado conocido como el Negro José. Ambos capturan tanto a Barreiro como a su tropa. ¿Y qué pasa? Barreiro, ¡ay, estos mosquitos! Barreiro intenta sobornar al niño con monedas de oro y el niño, tan valiente y tan honrado, no se deja sobornar y así es como Barreiro es capturado. A solo unos kilómetros de acá se encuentra el monumento que representa toda esta situación de este niño honrado que no se dejó sobornar. Esta es la parroquia San Miguel Arcángel y ¿dónde está la Merche? Ahí mismo es donde vamos a pasar la noche, que ya la policía y el vecino nos dijeron que está todo bien. Buen día, buen día. Vean cómo amanecimos, que está todo lleno de neblina y no se ve nada. No se ven las montañas, no se ve el horizonte. La parroquia apenas se ve y para el otro lado casi no se ven ni los autos que pasan por la ruta. ¡Tremendo! Bueno, parece otro día, pero no. Es el mismo día, se ha despejado. Justo enganché estas basuritas. Pasamos una noche muy tranquila, nadie nos vino a despertar, nadie nos vino a tocar la puerta, no nos pegamos ningún susto, dormimos plácidamente y pensaba qué afortunados que somos de tener la posibilidad de dormir, de hacer noche en un sitio tan importante a nivel histórico para Colombia, que me imagino que para todos los boyacenses debe ser un gran orgullo porque, bueno, está justamente en este departamento. Con la vista de estos sembradíos le voy a mandar un flor de saludo a Jorge Ruiz y Mari de San Juan. Beso grande para ustedes. Gracias por dejar su mensajito. Ni bien se publica el video y verlo ni bien se publica, que eso me ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo, apúrate, porque elijo entre los mensajes que dejan las primeras horas de publicado este video. Déjalo abajo de este video y chequea que estés suscripto Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Y gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del video. Gracias por dejar sus mensajitos, sus likes, por ver las publicidades, que es lo que nos ayuda a poder seguir subiendo este contenido que nos gusta tanto. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.